Aunque cuestiones, Él sigue teniendo autoridad. Es el título para el día de hoy. Aunque cuestiones, Él sigue teniendo autoridad. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque ellos no le habían creído, ¿recuerdan? Ellos no le habían creído a Juan. Y si decimos de los hombres, y hay unos puntos suspensivos acá, y si decimos de los hombres, no, pero ahí está el pueblo. Y el pueblo tiene a Juan como verdadero profeta. O sea, no se podían echar el pueblo encima. ¿Se dan cuenta? O sea, ni por un lado, ni por el otro. Así que respondiendo dijeron a Jesús: nos hacemos los oxisos. Pues en mexicano, si la Biblia estuviera escrito en mexicano, diría: y se hicieron los oxisos. ¿Verdad que sí? Pues no sabemos, dijeron. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Cuando le hablas, cuando le predicas el evangelio, y le dices: de acuerdo a lo que yo te prediqué, ¿tú a dónde consideras que vas a ir? ¿Al cielo o a condenación? No sé, se hacen los locos. Y algunos también se hacen los locos, no sé. Y ellos dijeron: no sabemos. Y qué interesante la respuesta de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué respuesta tan increíble. Cuando Jesús limpió el templo, lo que él estaba demostrando era la autoridad espiritual como el Mesías, como el Hijo de Dios que era. Por eso hizo lo que hizo. Y ya recordemos que cuando limpió el templo, que ya lo vimos la semana anterior, fue la segunda vez. No era la primera vez. La primera vez fue empezando su ministerio, y ahora, antes de terminar su ministerio sobre la tierra, vuelve al templo y limpia. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que ellos pensaron que se estaban echando a perder sus prósperos negocios, que estaban siendo atacados en donde más les dolía, porque Jesús había puesto en peligro las mordidas que recibían. Ya les explicamos, ¿no? La semana pasada. O sea, ellos les dolía más por la cuestión económica, porque le estaban cortando esa fuente de ingresos. Por eso, y me hace recordar esto, que cuando yo recién vine y comenzamos a predicar respecto a que no se tienen que hacer tamalitos en la iglesia para vender, que no se hagan gorditas y que no se hagan nada de esas cosas, me comenzaron a atacar. ¿Ese trae nuevas doctrinas? Yo digo: no, pues tiene 2000 años, no es nueva. Los nuevos son los que han querido meter los comercios dentro de las iglesias. Y me comienzan a atacar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se le está cortando su fuente de ingresos. ¿A poco no? Y cuando yo decía: organizan vacaciones a Cancún para que a él le salga gratis el pasaje, como si la iglesia, el puesto de pastor hubiera sido para organizar vacaciones. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pues si yo me quiero ir de vacaciones, pues tengo que ver de dónde, si es que quiero. Finalmente, ese no es el mayor privilegio ni el mayor logro. El mayor logro que uno tiene es servir a Dios. Si conozco, bien, y si no conozco, pues ¿qué importa? Finalmente, no me voy a morir por no conocer, ¿o sí? ¿Alguien se ha muerto? ¿Usted conoce que alguien se ha muerto sin conocer? Pues no. Suficiente con conocer Monterrey. Ya disfruto de todos los climas. Y en un solo día.
Además de eso, el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para simplemente convertirse en un lugar donde se obtenían intereses y prebendas económicas de la clase sacerdotal. Y lo que ellos usaban como un seguro refugio para cometer sus robos y todas las fechorías, y se iban y metían en el templo y decían: ya estamos bien con Dios. ¿Recuerdan? Eso les explicamos la semana anterior. Y como era de esperar, esta denuncia que Jesús hace, ¿cómo Jesús lo confronta? Pues nunca le gusta a la gente cuando le ponen el dedo en la llaga, porque eso es lo que estaba haciendo Jesús. No le gustó nada a los líderes religiosos que se dieron cuenta que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia. Jesús fue y les quitó la careta que tenían, porque todo el mundo le reverenciaba. Todo el mundo decía: pues si lo dice el sumo sacerdote, tiene que ser cierto. Así como hoy, cuando algunos pastores dicen tanta desfachatez, pero lo dijo el pastor, ¿y eso qué? Por eso que hay que leer la Biblia. Y por eso que les insto a ustedes: lean la Biblia. Lean la Biblia, porque así no habrá duda de lo que se está predicando en este lugar es cierto y es verdad. Ustedes muy bien saben que tenemos mucho celo, porque ¿quién predica acá? No invitamos así a cualquier persona, por lo mismo. Pero también me preocupa de que ustedes lean la Biblia. Y esto, hermanos, de cortarle su fuente de ingresos a los principales religiosos, constituyó uno de los motivos más importantes, ojo, uno de los motivos más importantes para buscar cómo matarle. Aunque al mismo tiempo, sin que ellos se dieran cuenta, fue también un punto de sin retorno para la nación judía. ¿Por qué? Ya ellos estaban prácticamente puestos de lado con esa reacción que estaban teniendo, porque fueron ellos con esa decisión quien determinó su propio destino. Y es entonces donde la gracia de Dios alcanza a los gentiles. Pero fue justamente por eso. Y a partir de aquí, hermanos, nosotros podemos ver cómo esa tensión comienza cada día a hacerse más confrontativa, a hacer más presión. Y esa relación de Jesús y los líderes religiosos va en aumento. Una tensión que crece con los días, con las horas, sigue creciendo hasta que lo crucifican a Jesús. Y lo que está en juego aquí era algo muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba que el verdadero servicio a Dios, que el verdadero culto a Dios, que la obediencia a su ley había sido totalmente abandonada. Pero también por otro lado estaba el hecho que su autoridad como Mesías no era reconocida, que había sido rechazada por los líderes porque estaban tan ciegos y se habían vuelto ciegos por su religiosidad. Porque cada vez que uno mete su religiosidad en su corazón, esa religiosidad te vuelve ciego. De ahí que hay que tener mucho cuidado en no defender una denominación, en no defender una iglesia, defender la palabra de Dios, tal como está. Esta situación creó constantes controversias entre Jesús y los líderes judíos. Y eso lo vemos. Y luego vamos a seguir viéndolos, cómo Jesús responde. Vamos a ver cómo los judíos cuestionaban la autoridad de Jesús y le hacían preguntas comprometedoras sobre diferentes cuestiones, con el único propósito de hacerle caer. Lo que no se daban cuenta es que estaban confrontándose con el mismo Dios Todopoderoso, que su sabiduría es ilimitada, que su conocimiento va mucho más allá y aún conoce lo que están maquinando y aún lo que van a pensar, Él lo conoce. Pero ellos no entendían eso. Así que vamos a ver, cuando le hacen una pregunta para ponerlo en aprietos, vamos a ver esta respuesta que el Señor les da, y con esa sabiduría infinita pone de manifiesto que Él es superior a cualquiera de ellos. Dígame, ¿quién puede ser superior a Dios? Dígame uno de los líderes de estos tiempos o de los tiempos pasados que puede decir que es superior a Dios, que llegó a la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces ponemos más interés y nos apoyamos más en sabiduría humana que en la misma sabiduría del Señor? Y muchas veces el hecho de poner nuestro interés, el hecho de que nosotros nos aferremos a criterios humanos, nos hace que cuestionemos
la autoridad del Señor, pero eso no le quita autoridad. Él sigue teniendo autoridad, y eso es lo más importante que tenemos que entender en este día, en esta mañana. También habíamos visto cómo Jesús declaró un claro juicio condenatorio sobre la nación judía, anunciando primeramente por la parábola de los labradores malvados y después lo describe por las señales sobre el fin. Es decir, ya ellos estaban arruinados, ellos mismos habían buscado su ruina. No fue Dios, fueron ellos, por ese rechazo que hicieron al Maestro. En nuestro relato acerca del viaje que hizo el Señor a Jerusalén durante la última y decisiva fatal semana de su vida, y digo fatal humanamente hablando, porque de esa semana se deriva nuestra salvación. ¿Por qué? Porque fue allí donde Él fue crucificado, pero también podemos entender que Él resucitó y ahora está en la gloria, ahora está a la diestra de Dios Padre, y eso nos trae esperanza. Por eso digo fatal en ese sentido humano. Nos encontramos aquí a Jesús enfrentándose con las diversas autoridades de la nación judía, tratando tal vez el tema más importante de todos los tiempos. Es una cuestión básica, es una cuestión muy trascendental, como lo vamos a ver. El punto central de todas estas confrontaciones tenía que ver el tema de la autoridad. Entonces, ¿cuál es la autoridad decisiva en la vida? De eso se trata. ¿Quién es el que tiene autoridad? Todo lo que haces tiene que ser bajo una autoridad de algo. Y este es un asunto fundamental en la vida de cada persona. ¿Quién tiene autoridad final en el gobierno de nuestra vida? ¿Es uno o es otro? No hay más. Eso es todo. ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿A uno o a otro? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales y sociales? ¿Quién? ¿Es uno o es otro? No pueden haber tres. ¿Debemos obedecer al Estado o debemos obedecer a nuestra conciencia? Son cosas importantes. ¿Quién es más importante? ¿La iglesia y lo que te rige en la iglesia o el gobierno secular? ¿Que debo guiarme por la razón o debo guiarme por la fe? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre los hijos? ¿O por qué los esposos tienen autoridad sobre las esposas? ¿Por qué? ¿Proviene acaso de los esposos? ¿Por qué los gobernantes tienen autoridad sobre sus ciudadanos? ¿Por qué los pastores tienen autoridad sobre la iglesia? Porque alguien tiene que haber dado autoridad. Pero muchas veces pareciera que no entendemos quién fue el que dio la autoridad. Porque a veces nos rebelamos en contra de. Y las esposas no se quieren someter a los esposos. No digo que sea una esclava, pero tiene que haber sometimiento. ¿Por qué? Porque la autoridad del hombre no es porque él es mejor, es porque Dios le dio la santa gana. ¿Entendemos eso? Pues la mujer, las hermanas van a decir, ay no. Van a estar como estos que dicen, no sabemos. Cuidado, hermanas. Estas son preguntas, hermanos, con las que todos de alguna manera tenemos que enfrentarnos. Y lo que nos sirve de enorme ayuda a nosotros son las palabras de Jesús en el relato o en este párrafo que nosotros hemos leído. Para contestar a estas preguntas necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder a esta pregunta tenemos básicamente dos opciones. ¿La autoridad proviene de Dios o proviene del hombre? No hay más. ¿De dónde proviene? La semana pasada, al estudiar juntos este tema, nos encontramos al Señor en medio de la segunda limpieza ahí en el templo. Y tiró todas las mesas de los cambistas y sacó de ahí a los que negociaban en el interior. Hizo una limpieza única. Y a continuación hizo algo llamativo. No sé si ustedes se percataron. Que solamente el Evangelio de Marcos deja constancia. ¿Sabe qué hizo? Puso fin a las ofrendas y a los sacrificios del sistema mosaico. Mire, no sé si ustedes recuerdan que leímos. Dice, no consentía que nadie cruzase por el templo llevando utensilio alguno. Nadie, ve con mi ofrenda, no, váyase. Eso significaba que puso fin al tráfico comercial de los sacerdotes que realizaban
en sus obligaciones normales relacionadas con los sacrificios y no les permitió que continuaran haciéndoles. No, es que queremos venir trayendo, no, nada. Pero acabo de comprar, nada. Con eso Jesús estaba dando por concluido toda esa etapa. ¿Por qué? Porque habían hecho de su casa, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Esa es la razón. Lo que Jesús hizo fue bastante atrevido. Y no solamente atrevido, sino peligroso. Y todo el mundo, yo me imagino, quedó pasmado y aturdido. ¿Cómo es posible? Si aquellos sacrificios pertenecían al sistema levítico que estamos estudiando los días martes. Y vemos cómo se había establecido que Dios mismo lo había mandado. Pero lo que Dios mismo manda, Él también tiene autoridad para quitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dice una cosa, Él dice hasta aquí nada más. Porque Él nos mandó. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Él es Dios. Y por eso con esa autoridad se puso ahí en el centro de lo más importante, el centro religioso más importante de toda la nación. Dijo, hasta acá nada más. Pero a pesar de ello, Jesús, fíjense, a pesar de todo, se atreve bajo su propia autoridad a poner fin a los sacrificios sacerdotales. Y todo el mundo, y todo el sumo sacerdote, y todo, mira, y dice que es hijo de Dios. ¡Qué blasfemia! Si fuera hijo de Dios, no haría eso. Porque si Dios mismo nos mandó, qué ciegos que estaban. Así hay gente ahora. ¿A poco no? Cuando haces algo, yo me imagino que toda la nación se quedó atónito por semejante acción. ¡Mire, este es un blasfemo! Porque estaban cegados completamente con su religión. Y en los siguientes pasajes veremos que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Vamos ahí, versículo 27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Este acontecimiento, les decía, hermanos, que fue el día martes de la semana de su crucifixión. Recordemos, el domingo fue la entrada triunfal, ¿recuerdan ustedes? El lunes fue la limpieza del templo. Y ahora cuando dice, y volvieron entonces a Jerusalén, es que el día martes. Ya van entendiendo, estamos en el día martes. Lo que estamos viendo es el día martes. Cuando Jesús regresó al día siguiente al templo, pues los gobernantes judíos todavía estaban resentidos porque el día anterior había limpiado el templo por todo lo que había sucedido. Porque les cortó de plano sus ganancias, ilegítimas desde luego. Parece que incluso, hermanos, habían como que organizado su respuesta para que en caso que volviera a aparecer, ellos querían ganarle, entre comillas. Hay algunos que se preparan para, cuando van a orar, antes de orar, se preparan con todos los argumentos para presentarse ante Dios. Olvídate de todo eso, no sirve de nada. De nada. ¿Sabe por qué sé? Porque yo lo hice en alguna oportunidad. Antes de rodearme a orar, a hincarme a orar, me preparaba todos los argumentos en contra de Dios. Y no en contra, sino para podernos yo legitimar lo que yo había hecho. Jamás hagas eso. Porque no pienses que tú vas a impresionar a Dios. No pienses que tú le vas a convencer a Dios. Así que ellos habían preparado su respuesta para Dios. Así que cuando Jesús entró ese día ahí en el templo, había una amplia delegación del Sanedrín. El máximo órgano del gobierno judío estaba ahí para enfrentarse en un ataque formal y frontal con Jesús. Y los que vinieron a Jesús en representación del Sanedrín fueron, dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Debemos entender, hermanos, que no eran personas de segunda clase. Estos pertenecían era una importante delegación compuesta, en primer lugar, por Caifás, el sumo sacerdote, por Anás, su suegro, que también estaba considerado como sumo sacerdote, y los escribas eran una corporación de hombres que interpretaban la ley de Moisés y eran los encargados de poder instruir, de enseñar. Y además los ancianos, aquellos que habían sido oficialmente nombrados para que representaran a las tribus ante el Sanedrín. Es decir, ellos eran el cuerpo gobernante de la nación. Era lo mejorcito, lo más destacado que había en ese momento. Así que este era un consejo imponente. Y si alguien veía un consejo como el de esa magnitud, pues todo el mundo se hincaba, hasta lo veneraban. Eran los principales judíos del estado. Lo mejorcito, bajo el gobierno romano,
que en estos momentos están acudiendo a Jesús con esta pregunta. Entonces, dejando claro esto, los principales sacerdotes eran un grupo compuesto, hermanos, por el sumo sacerdote que estaba ejerciendo ahí en funciones, y los que anteriormente habían ocupado ese oficio de sumo sacerdote también eran parte de esa delegación. Es decir, a ellos se les consideraba sumos sacerdotes. Mayormente todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos, para tener un poquito más claro, saduceos. Y ellos eran quienes dirigían en el templo a todas las personas que servían allí. Ahora, los escribas no eran otra secta del judaísmo, no. En su mayoría pertenecían a los fariseos, pero no eran una secta más. Simplemente estos hombres se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de enseñar tanto en las sinagogas como en el templo. La figura de los ancianos, que ya lo mencionamos, tuvo su origen en el antiguo Israel, siendo básicamente cabezas o dirigentes de cada tribu, de cada familia, que eran elegidas para ser representantes en el Sanedrín. Así como ahora eligen los diputados que van a igualito más o menos, pero esos eran las cabezas de las diferentes familias o tribus. Así que la formación del Sanedrín, pues ahí estaban los miembros más honorables, más relevantes de la nación. O sea, quiero poner en perspectiva esto para que entendamos que no eran cualquiera, eran gente instruida. Si quisiéramos hacer un paralelo con los tiempos, todos ellos tenían doctorado y PhD. O sea, no solamente eran licenciatura, habían estudiado maestría y aparte habían llegado a hacer su doctorado. Y habían llegado a lo más alto, ¿no? PhD, es lo más alto que hay. O sea, ese es el nivel con el que se estaba enfrentando Jesús. Porque ellos pensaban, si todos entre los mejores, seguro que lo vamos a milanar a Jesús. Y le dijeron, versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? No sé si usted se puede imaginar, hermanos, el tono brusco con que le dirigieron esta pregunta. Pero también esa firmeza en sus voces. La cosa estaba que ardía. Le acababan de cortar el negocio el día anterior y ahora viene todavía a presentarse. No, hombre, sí que se pasó. Y para que vea quiénes somos nosotros. Y comenzaron a reprocharle. Me imagino que cuando comenzaron, que le hicieron esta pregunta, como que se le salían llamas de fuego por los ojos. Y como querían destruir a Jesús. La cosa estaba que ardía. De eso no hay duda, por la forma como se ve. Ya se acabaron los rodeos, se acabaron las excusas. Había llegado el momento de la verdad en que tenían que confrontarse unos con Jesús. Ellos sabían, y también Jesús sabía, era consciente de esta situación que había llegado al límite, que ya no había más. Así que se acercan a él para hacerle esta pregunta decisiva: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, ¿quién te dijo que pudieras hacer lo que hiciste el día de ayer? ¿Quién? Y es la pregunta de todo el comportamiento humano. Si vamos al kit del asunto y nos limitamos a lo esencial, lo que queda de este tema absoluto en la vida, ¿por qué se comporta usted como lo hace? Algo tiene que haber. ¿Por qué te comportas con lo que haces? Así, la forma como eres. ¿Por qué? ¿De qué manera justifica usted lo que dice y lo que hace? Porque no hay ningún hombre que sea autoridad decisiva. Siempre es influenciado por uno o por otra cosa. Aquellos que dicen, no, yo hago lo que se me da la gana. Mentiras. Tú has sido influenciado por alguien. Por un amigo o una amiga. Por el grupo de amistades que tienen. O sea, no eres tú. Alguien es el que te está empujando a tomar esa decisión, a hacer esas cosas. Porque ahora los muchachos, no, yo soy libre de hacer, ya tengo 18 años. ¿Y a mí qué me importa que tengas 18? Porque la gente, así sea vieja, siempre se deja llevar por alguien si no está sometido al Señor. La única manera de no dejarse llevar por otras personas, por otras corrientes, es sometiéndose a Dios. Que sea Él el Señor de nuestra vida. Pero cuando no estamos sometidos a Dios, entonces va a haber influencias de un lado y de otro. Y ese es el asunto aquí. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Cómo? ¿Por qué haces? ¿Qué autoridad? Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros tratamos el tema de la autoridad, estamos tratando lo que es absolutamente básico, lo que es fundamental para todo comportamiento humano. ¿Por qué te comportas de esa manera?
Es cierto que como dirigentes espirituales de la nación, ojo, ellos, hablando de ellos, los que se acercaron con Jesús, ellos tenían la responsabilidad, escúcheme, de mantener la integridad dentro del templo. Así que ellos estaban en su derecho de preguntar a Jesús acerca de su autoridad. Notemos primero algo, que todos ellos admitían, si se dan cuenta, todos admitían que él estaba con autoridad, que lo que había hecho, lo había hecho con una autoridad. ¿Sí captan la idea? Por eso le dicen, ¿con qué autoridad? Entonces ellos entendían que era con autoridad. Ellos estaban echando la soga al cuello. ¿Van entendiendo o no? Porque ahí está. Desde el comienzo de su ministerio, la gente se admiraba de la autoridad con que Jesús enseñaba. También de la autoridad con la que él se enfrentaba con los demonios. Eso lo vimos cuando veíamos el capítulo 1 de Marcos. De hecho, los mismos escribas habían visto de alguna manera en oportunidades anteriores con la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba. Y lo que le dijeron que tenía, ¿qué cosa? Tenía Belcebú. Y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Por qué no sabían con qué autoridad? Ellos, algunos sí sabían. Y les voy a demostrar que sí sabían. Pero algunos, no, este es un mentiroso. Y blasfemaban y levantaban falsos en contra de Jesús. Como algunos tienen por costumbre. Cuando comienzas a decirle la verdad, muchos hacen esto, hermanos. Ellos habían llegado a esta conclusión. ¿Por qué? Porque Jesús no obraba con ninguna autoridad oficial de parte del Sanedrín. No, el Sanedrín no les había dado un certificado, un diploma. Pero tampoco Jesús se sujetaba a ellos. Por eso decían, esto entonces, si no es del Sanedrín, entonces no es de Dios. Porque estaban cegados. Pero ahí era donde radicaba precisamente su error. Porque ellos no tenían ninguna capacidad para dar autoridad al Mesías. Dígame, ¿quién tiene autoridad para dar a Jesús? ¿Quién está más arriba que Dios para traerle y darle autoridad al Mesías? Esto solamente lo podía hacer Dios. Nadie más está encima. Y su misión de ellos debía hacer reconocer por medio de todos los indicativos que estaba dando. Debieron haber reconocido, pero ellos se cegaron. Ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes. Y si venía un Mesías, iba a estar por encima de él, de ellos. Y no querían perder esa autoridad que tenían, que el mismo pueblo les había dado. Para intentar, aclarar un poco esta diferencia entre otorgar y reconocer la autoridad, podemos pensar, por ejemplo, en el don del pastor. La Biblia aclara que ese don, como todos los demás, son dados ¿por quién? Por Dios y no por ningún hombre. No por ningún hombre. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por tanto, no es la iglesia la que hace pastor a una persona, es Dios quien hace pastor. Pero yo he visto en algunos lugares donde pues no tienen pastor y dice, vamos a nombrar al hermanito, nos cae muy bien, a ver, usted sea el pastor. Y muchas veces ni siquiera tiene el llamado del pastor. Porque es el hermanito más bonito y que se lleva bien con todos, entonces que sea el pastor. Otras veces porque le ven al hermano muy espiritual, y qué bueno que el pastor tiene que ser espiritual, que tiene que ser un hombre de oración, pero no es suficiente. No podemos, si hay una iglesia, hay una congregación, no puede decir, el que más ora, el hermano siempre viene a orar, y como pues ellos ni oran, entonces él debe ser el pastor. Pues no es así. El pastor es quien Dios llama, porque Dios va a respaldar. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchos pastores en esa posición. Y tanto es así que muchos ya ni siquiera saben qué hacer con el pastorado. No saben cómo reaccionar, no saben cómo alimentar, no saben qué hacer. Porque muchos creyeron que solamente era orar. Y no es solamente orar. Y otros creyeron que solamente era predicar. Y no es solamente predicar. O sea, es toda una gama de cosas que el que te equipa es Dios, no somos los hombres. El hombre no puede equipar a alguien. Para el pastorado estoy hablando. Solamente lo puede hacer Dios. La responsabilidad de la iglesia consiste en indagar, en ponerse en comunión con el Señor, en tener dirección del Espíritu Santo
y reconocer si Dios realmente ha dado ese don a ese hermano en concreto. Para todo lo cual será necesario contrastar la vida de ese hermano y su ministerio a la luz de los requisitos que exige la palabra de Dios. Alguien que es llamado a ejercer el pastorado, Tito 1, 5 al 9, ahí lo tiene. Entonces, contrastar si su vida va acorde a lo que dice ahí en Tito. Porque si dice, entonces esto es de Dios. Pero si no, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero volviendo a nuestro texto, vemos que estos dirigentes religiosos de Israel pues habían fracasado en su misión de reconocer al Mesías. No reconocían a Jesús como el verdadero Mesías. Todos ellos habían visto las credenciales de Jesús, ¿a poco no? No se habían enterado de todo lo que Jesús había hecho. Y hasta Nicodemo, ¿se acuerdan? Un destacado miembro del Sanedrín lo había reconocido en privado. ¿Sí? En privado, ¿se acuerdan ahí en Juan 3:2? Donde dice, Rabí, miren lo que dice, sabemos. Cuando dice sabemos, ¿dice en singular o en plural? En plural. Eso significa que no era el único, sino que dentro del Sanedrín había otros que también sabían esto. Sabemos que has venido de Dios. Fíjense ustedes, esto es algo grave para los demás. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está. O sea, ellos sabían y lo negaron. A pesar de todo esto, no habían querido reconocer esa evidencia. No habían querido reconocer esas credenciales. ¿Qué más credenciales? Que lo que él estaba mostrando. Milagros, no solamente milagros, sino enseñanza también, como él lo hacía. A los líderes judíos les había desagradado mucho las dos entradas previas que Jesús había hecho en la ciudad y ahí en el templo. Y no habían querido considerar que estos dos casos, ¿saben qué? Fue en cumplimiento a las palabras proféticas que se había dado con anticipación respecto a lo que el Mesías iba a hacer. Cuando nosotros vimos su entrada triunfal en Jerusalén, sentado sobre un pollino, fue el cumplimiento de la profecía que anunció Zacarías, ahí capítulo 9, versículo 9. Y eso también lo habíamos explicado. O sea, algo profético. Y ahora esta segunda entrada que hace en su visita al templo para limpiarlo, se ajustaba perfectamente a la profecía del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 5, que también lo habíamos estudiado la semana anterior. Es decir, ellos estaban tan cegados que no entendían que lo que estaba haciendo Jesús era profético. Y todo esto tendríamos que añadir la cantidad de milagros innumerables que Jesús hacía, la autoridad de su enseñanza, su poder sobre los demonios, su poder sobre la naturaleza y su vida libre de pecado, porque nadie podía señalar y decirle, tú pecaste en esto, nadie. Pero a pesar de la claridad de las evidencias, el Sanedrín no quiso reconocer, los religiosos no quisieron reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando tú no reconoces como tal, estás frito pescadito. Si tú no reconoces, ojo, cuando digo reconocer, no, sí, yo creo en Dios, no. Obedeces, te sometes a la ley de Dios, te sometes a su palabra. ¿Qué alternativa tienes? ¿A dónde vas a ir? Y es lo que pasó. Exactamente. Si ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías, ¿qué opción tendrían? ¿Tendrían alguna opción nueva, buena, mejor que la que reconocer a Jesús? ¿Saben qué, hermanos? La verdad, al ignorar y negar el valor de todos estos antecedentes que Jesús había mostrado, ellos mismos como que estuvieran colocando la soga al cuello. Ellos mismos no querían reconocer a una autoridad superior. ¿Por qué? Porque ellos estaban enquistados en el poder. Y ahí venía otro que era superior. Si él me decía, no, pues me va a quitar el poder ahora, todo el mundo va a dar la vuelta ya. ¿Sí se dan cuenta? ¿Acaso no hacen lo mismo el día de hoy? Claro. He visto aún en las iglesias, hermanos. Veo pastores, he visto pastores, en los cuales pues hay hermanos que comienzan a destacar en su servicio al Señor. Y muchas veces tienen miedo de que les vayan a quitar el puesto. Pero si Dios te puso, ¿cuál es el problema? Y muchas veces le comienzan a hacer la vida imposible a esos creyentes, a esos miembros que son más fieles. Y lo terminan por aburrir y este hermano se termina por ir. Y él ahora está contento porque sigue siendo el gran pastor de esa iglesia.
Eso no se hace. Porque el pastor de pastores se llama Cristo Jesús. Y Él compró a todos nosotros con su sangre poderosa. Así que, hermanos, todo esto que estaba pasando con el Sanedrín, todo esto era realmente bastante grave. Muy grave, diría. La respuesta que le dio Jesús es uno de los relatos más asombrosos de las Escrituras. Lo que hace el Señor en un momento que se ve presionado es algo sumamente revelador. Lo primero que hace, así, tranquilo, con calma, sin perder el control para nada. ¿Tú me quieres decir con qué autoridad? A ver, vamos a examinar tus credenciales, a ver si tú estás en condiciones de poder decirme con qué autoridad. Preguntarme, a ver, si tú me quieres, entonces vamos a examinar tus credenciales. Yo ya mostré todas mis credenciales, dice Jesús. ¿O no había mostrado sus credenciales? Pues de sobra. Ya. Y luego, al no aprobar, predice la caída de ellos, de todos. Y en el versículo 29 de este capítulo 11, vamos a ver cómo examina las credenciales. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Y yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahí está. Alguien tal vez piense que Jesús estaba como evadiendo la pregunta de los principales sacerdotes, de los escribas y los ancianos. Pero no es así. En la tradición judía, hermanos, es cultural responder las preguntas que te hacen con otras preguntas, donde desde luego viene enmarcada la respuesta. Esa es la tradición. Para que entienda un poquito. Y esto sigue hasta el día de hoy. Una mujer fue a Israel y estaba estudiando con los rabinos. Y un día sale por ahí a caminar y en la calle ve que vende, hay una tienda donde un judío está vendiendo unos cuadros que había pintado, muy preciosos. Y comienza a observarlos y dice: qué bonitos, mira. Y le pregunta: mire, ¿sabe qué? Me gustan todo el arte que usted ha hecho. Yo quisiera llevarme un cuadro de esos. Dígame, ¿cuál es su favorito? Le preguntó a este judío. Y el judío, ya saben, una pregunta contesta siempre con otra pregunta, donde la pregunta va enmarcada la respuesta. El judío le pregunta y le dice: señora, ¿usted es casada? Bueno, y ella se sacó de onda y dijo: ¿cómo que qué tiene que ver con mi pregunta? No, o sea, si yo le estoy preguntando cuál es su favorito, me dice si es que soy casada. Y no tuvo malas ideas porque ya era anciano. Dijo: no, pues no creo. Así que, bueno, pues sí, soy casada, le dice. ¿Y por qué? Y dije: ¿usted tiene hijos? ¿Pero qué tiene que ver mis hijos con lo que estoy preguntando del cuadro? No, le pregunto: ¿usted tiene hijos? Sí, le dice. ¿Cuántos tiene? Tengo 3. ¿Cuál es su favorito? ¿Captaron la idea? Pues ahí estaba la respuesta. Se dan cuenta que con preguntas le dio la respuesta a esta mujer. Es lo mismo para aquellos que piensan que Jesús estaba barriendo aquí para no traer la respuesta y por eso hizo otra respuesta. Déjeme decirle que los judíos culturalmente, esa es la forma como ellos se comunican. Ellos cómo desarrollan su vida de comunicación de unos con otros, esa interacción que hay unos con otros. O sea, esto es de lo más normal. Así que en vista de la situación, el Señor pasa ahí a poner en evidencia esa falta de coherencia espiritual, para lo cual les hace esta pregunta acerca del bautismo de Juan que acabamos nosotros de leer. Algunos han pensado que tal vez la intención de Jesús era buscar una salida muy hábil a esta situación bastante difícil. Pero en realidad, ¿sabe qué? No es así. Él no estaba esquivando la cuestión, sino que le estaba abordando en el mismo origen. Ahora lo vamos a ver. Primero, ¿tenía el Sanedrín la capacidad de reconocer la autoridad divina? ¿Sí o no? A ese es donde iba. Por eso que fue con Juan. Primeramente, ellos tenían que demostrar que eran capaces de poder cumplir con su deber, de saber reconocer cuando una persona
actuaba con autoridad divina. Si no eran capaces ahí, ¿para qué servían? Porque para eso se supone que eran el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, de poder discernir cuando alguien estaba actuando bajo autoridad de parte de Dios. Y es lo que iba a hacer. Por ello les hace esta pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Con eso querían ver si ellos, quería desenmascararlos a ellos, que eran una fachada. Fíjese bien en lo directo de su enfoque, los coloca en una situación difícil a ellos. Pero fíjese que el Señor aprovecha y les somete a una prueba extraordinaria donde no les queda nada. Toda la careta se les cae por completo. Fíjense, una pregunta aparentemente sencilla, ¿o no? Aparentemente sencilla. Sin embargo, con esa gran sabiduría de parte de Dios, no le preguntó acerca de su ministerio, no le preguntó sobre el propio Juan. Les pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Lo que pasaba era que el bautismo de Juan era algo totalmente diferente, hermanos. Era algo nuevo, sorprendente, que no había sucedido nunca con anterioridad. Los sumos sacerdotes, como es lógico, ellos habían hecho muchas abluciones relacionadas con obligaciones bajo el sistema levítico, pero eso que estaba haciendo Juan era totalmente nuevo. Ellos siempre lo hacían, siempre, ¿en dónde? En el templo. Juan, no. Él no seguía ese rito, sino que Juan era totalmente diferente. Juan no era ni siquiera un sumo sacerdote, pero a pesar de ello, ¿qué? Bautizaba. ¿Y lo hacía en dónde? ¿En el templo? Estaba en los ríos, ahí en los arroyos. Donde quiera que encontraba agua suficiente y gente arrepentida, ahí los bautizaba. Precisamente por ser algo nuevo, el bautismo de Juan de inmediato suscitaría la pregunta: ¿con qué autoridad nos das este nuevo ritual en Israel? Porque ni siquiera es un sumo sacerdote. Estaba viendo, ¿tienen o no tienen la capacidad de discernir? Así que de modo que aquí Jesús saca a relucir este tema y le dice a estos hombres: ¿qué os parece esta innovación de Juan? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Era de Dios o era de los hombres? Fíjese una vez más de qué manera simplifica el tema. Él elude todo lo que no fuese esencial, todo lo que puede estar quitando. Él va directamente a la esencia. Porque toda autoridad procedía o bien de Dios o bien de los hombres. No existe ninguna otra autoridad. Así que estamos bien, o bien intentando complacer a Dios, o bien reaccionando ante la verdad que nos revela y respondiendo a su poder, o estamos intentando complacer a veces a los hombres. No tenemos más. Solamente hay dos opciones. No hay más. No hay más. Ellos estaban de alguna manera queriendo eludir esa respuesta. Ellos querían de alguna manera seguir manteniendo, y ellos manteniendo esa hegemonía sobre los demás. Ellos querían seguir usando a los hombres para obtener ganancias de ellos. Esa era la verdad. Está claro que basándose en la respuesta de ellos, que sabían que se encontraban en un dilema. No sé si algunos de ustedes juegan ajedrez. En el ajedrez hay varias fichas, pero hay una ficha que es muy interesante, que es el caballo. Y el caballo se mueve en L, 3 cuadritos y uno a la derecha o a la izquierda. Pero con el caballo, ¿saben qué? Se puede hacer una jugada que se llama una horquilla, donde con la ficha que es movido del caballito puede estar para matar a una o a otra ficha. Es decir, el contrincante salva una, pero siempre va a perder otra ficha. Cualquiera, si es por la que elija salvar, la otra se va a perder, porque el caballo lo va a matar. Entonces, en el ajedrez, y esto más o menos parece, estos hombres habían caído en una horquilla. Si decían una cosa, por la otra se iban a caer. Si hacían la otra cosa, por lo otro. Es decir, exactamente, siempre lo hacían lo que hagan, siempre va a perder una pieza. Y eso estaba pasando exactamente con ellos. Estos hombres sabían que dijesen lo que dijesen, estaban atrapados, que no había salida. Notemos primero que tal como el Señor presentó el asunto, solamente hay dos posibles fuentes de autoridad: Dios o los hombres. No hay más. Por eso le dijo: ¿de dónde proviene el bautismo? ¿De Dios o de los hombres? No hay más. Dos alternativas. Ahora bien, ¿serían estos líderes espirituales de la nación capaces de poder determinar una cuestión tan elemental? Porque si no daban una respuesta coherente, toda su autoridad,
todo el respeto que le tenían, toda la reverencia que le tenían, ¿saben qué? Iba a ser trastocada. Eso iba a ponerse en entredicho y por tanto, ¿saben qué? No tendrían derecho a cuestionar a Jesús porque no estaban capacitados. ¿Cuántos entienden eso? Pero es lo que estaba haciendo Jesús. Pero también quedarían descalificados completamente para guiar espiritualmente a la nación de Israel. Entonces ellos, en su raciocinio tan intelectual, ¿verdad? Si decimos del cielo, el Señor dirá, ay, entonces ¿por qué no le aceptaste? ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué no te sometiste? Ahí está. O sea, ellos estaban maquinando, estaban pensando. Y el 32 dice, y si decimos de los hombres, ¿qué tal? Pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Si aceptaban que Juan el Bautista era un profeta, esto implicaba necesariamente que también tendrían que dar su aprobación a la misión de Jesús, puesto que Juan dio testimonio de él. Recordemos Juan 1, 29 al 34. Fíjense cómo Juan el Bautista lo presenta a Jesús. Dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine, yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Es decir, que si ellos decían que lo de Juan era del cielo, tuvieron que haber reconocido a Jesús como el Mesías. ¿Sí entendemos eso? Pero ellos no quisieron. Como ya lo hemos señalado anteriormente, Juan no había otorgado ninguna autoridad a Jesús, ¿no? Pero él había afirmado que él era el precursor que había profetizado el profeta Isaías. Y es lo que dice. Miren Isaías 43, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece y lo disperso se allane. Con esta autoridad, hermanos, que la palabra de Dios le otorgaba, había un llamado a la nación para que se preparara a reconocer y recibir al Mesías, al que él mismo había identificado claramente en la persona de Jesús. Él no se equivocó, él dijo, él es. Directamente. Es decir, nadie puede decir, ay, es que no fue tan claro Juan el Bautista. Era demasiado claro, ¿o no? Tan claro era que cuando vinieron los fariseos, ¿qué le dijo? ¿Ah? Hipócritas. Era de muy claro, ¿no? No era claridoso, era claro. Este era un problema para los líderes judíos. Este llamado, hermanos, que Juan el Bautista hizo a la nación para que se arrepintiera, fue obedecido por muchos en el pueblo, porque muchos tomaron esa decisión. No dudaron que Juan verdaderamente era un profeta de Dios por todo lo que él hacía. Sin embargo, los sacerdotes, sin embargo, los escribas, sin embargo, los fariseos se habían negado a ser bautizados por él. ¿Recuerdan ustedes? No habían querido. Lucas 7:30, fíjense lo que dice. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Va entendiendo? O sea, ellos que se creían lo máximo, no habían sido bautizados por Juan porque no lo querían aceptar, porque consideraban que ellos no necesitaban su bautizo de arrepentimiento. O sea, ellos pensaban que no. ¿Cómo? ¿Nosotros? Oye, si yo soy el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús les pidió que se definieran públicamente en cuanto a si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, esto les creó una situación embarazosa. Primero, ellos no habían querido porque se creían súper espirituales.
Versículo 31 dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿que por qué pues no le creísteis? ¿Por qué? Por un lado, esto habría supuesto un enfrentamiento con el pueblo, que si creían que Juan era un profeta de Dios, pero por otra parte, ¿cómo podían ellos justificar que no tenían necesidad de arrepentirse? ¿Cómo? ¿Cómo podían decir, no, nosotros no tenemos necesidad? Hermanos, tal como el Señor Jesucristo lo planteó el asunto directo, así a la yugular, quedaba claro que tanto la autoridad de Juan como la de Cristo mismo procedían únicamente de parte de ¿quién? De Dios. Si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también rechazarían al Mesías. Porque ambos venían ¿de dónde? De parte de Dios. Y esto es mucho más serio de lo que a simple vista se puede ver. Lo que estamos considerando es que si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, tampoco van a creer en Jesús. Es imposible, porque en el fondo lo que están rechazando es la autoridad de Dios, no es el mensaje, no son a los siervos. Y es lo que yo les digo cuando a veces salimos a evangelizar, cuando vamos y predicamos, digo, si te rechazan, no te preocupes, no te rechazan a ti, están rechazando a la autoridad de Dios. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, puesto que habían tenido ante ellos todas las evidencias posibles. Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero si no recibe a él, no recibe al que envía, no recibe su palabra, también lo rechazan a él, pues. También se cumple lo contrario. Versículo 33, regresando a nuestra párrafo que estamos estudiando, dice, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿A cuántos les encanta la respuesta de Jesús? ¿No? No, Jesús no era un tonto, como algunos creen. Porque algunos creen que Dios es tonto. No tiene ni pelo de tonto. Miren esa respuesta. Frente a la comprometida pregunta que Jesús les hizo, ellos como que escurrieron el bulto y contestaron, es que no sabemos. En realidad, su ignorancia era una evasiva para no aceptar a Jesús. Para quedar mal parados frente a esa pregunta de Jesús. Ellos querían esconder su incredulidad con el pretexto que no sabían. Pero esto era totalmente ilógico, porque ya vimos que sí sabían. ¿Recuerdan? Hace un momento leímos, ellos sabían. Para poder mantener esa actitud tenían que cerrar los ojos a toda evidencia, todo lo que ellos habían visto, todo lo que estaba puesto delante de ellos y que todo se les había presentado, tanto acerca de Juan el Bautista como del mismo Señor. No, es que yo no sé. Lo cierto es que esta postura en estos tiempos es cada vez más frecuente. ¿O no es cierto? Le predicas la palabra y dices, pues no sé si será cierto. No sé. ¿No he escuchado gente así? He escuchado a muchos. Por ejemplo, los que se dicen, no, es que yo no creo en nada, soy agnóstico. Bueno, miran el universo, contemplan todo lo que hay, ¿verdad? Todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen, no sabemos si esto va a haber sido de Dios. Una vez, sí les comenté, ¿verdad? Un cristiano que era inventor, le dijeron, mira, le vino con esos rollos, no, es que nosotros creemos de que pues el Big Bang y todo eso, ver esas teorías ahí medias locas ahí. Entonces agarró un día y le dijo, te quiero mostrar algo. A todos sus amigos, invitó a sus amigos a su casa, a la cochera de su casa. Y en la cochera de su casa puso un reloj ahí muy bonito y todo así, bien hermoso se veía, pero estaba cubierto con una tapa. Con un manto estaba cubierto. Y cuando llegaron, todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Qué cosa vamos a ver? No sabían que iba a haber. Vengan, mire, ve, le voy a mostrar algo. Y destapa. ¡Wow! Mira, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde lo compraste? No, dice, no lo compré.
¿Cómo que no lo compraste? ¿Tú lo hiciste? No, tampoco. Entonces, ¿cómo apareció? No, un día vino un viento bien fuerte, agarró las piedras y comenzó a moverlas y comenzó a salir metal, y ese metal se comenzó a unir entre todos. Luego salió mineral por aquí y comenzó y se armó el reloj solito y comenzó, se puso el cristalito que tú lo ves bien brillante, y así el todo fue un momento así. ¿A poco dices tú crees que estamos nosotros? Pues lo mismo me dicen ustedes, que el universo se creó así. ¿O no? Pues sí. ¿No dicen eso ellos? Claro. ¿Se dan cuenta qué fácil es destruirle sus argumentos falsos? Entonces, no sabe. Cuando dice alguien no sabemos, entonces ¿quién lo ha hecho? Bueno, hermanos, ya conocemos cómo es esta búsqueda desesperada por dar una explicación razonable, y muchas veces nos quieren convencer de todo este inmenso universo debe ser la existencia de la casualidad. Sí, con tantas teorías que hay. Dije teorías. Y lo que es teórico, pues no ha sido comprobado, es teórico. ¿Sí entendemos eso, no? Pues la definición. ¿Acaso eso no enseñan en secundaria? Sí, ¿verdad? Que lo que es teoría, pues es teoría, no hay una comprobación todavía. Pero ni los agnósticos modernos, ni tampoco los líderes religiosos judíos de esos tiempos, de esa época de Jesús, pueden decir que no saben cuando está delante de ellos y hay tanta evidencia. Porque finalmente no podrán evadirse su responsabilidad ante Dios. Veamos lo que Pablo explica aún, incluso de las sociedades paganas, ahí en Romanos 1:20. Fíjense lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Con tantas maravillas, pues ¿quién tiene que haberlo hecho? ¿La casualidad? Pues lo que pasa, ahí se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Porque es un necio corazón y dice, no, pues, mira, ese cerro que está ahí, no, ocurrió de mera casualidad. Un día hubo tanto aire que se formó. ¿Qué les parece? Sí. En realidad, lo que los judíos tenían no era un problema de conocimiento. Los judíos tenían un problema de disposición para obedecer la voluntad de Dios. Ese era el asunto. El Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera, ahí en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren cómo Jesús es directo. Sí, hermanos, sus dificultades, ¿cómo podré decir? Si esas dificultades eran morales y espirituales, o era que verdaderamente ellos amaban más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el asunto? Juan 3:19, fíjese. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso que no quieren la luz, para que no sean expuestos a su pecado, para que su maldad de su corazón no se le diga, mira, esto estás mal. Por eso que muchos no quieren. Si ellos se cerraban a esa manera, de esa forma, a las evidencias de la acción de Dios, entonces era inútil que el Señor les explicara nada más. ¿Qué más le ibas a explicar? Si ellos estaban cegando, ellos no querían saber nada. Pero al mismo tiempo estaba quedando claro que ellos no tenían el derecho ni la capacidad para juzgarle y para pedirle cuentas como ellos pretendían. ¿Con qué autoridad? Pues dime tú con qué autoridad te acabas de descalificar. ¿Sí entiende? Ahí está. Jesús no le dejó allí, sino que dio un paso más y puso en evidencia o puso al descubierto la completa falta de honestidad de aquellos hombres. Habían dejado claro mediante sus respuestas que no les interesaba, que no les importaba si el bautismo de Juan procedía de Dios o no. No le importa.
así como ahora a muchos, no les interesa saber si lo que ellos están pensando proviene de Dios o no. Si lo que estás haciendo proviene de Dios o no. No te importa ni quieres saber. Pero muchas veces juzgamos a los católicos. Mira, ¿y su Juan Diego? Si eso no viene de Dios. ¿Y tu comportamiento viene de Dios? Porque a veces nos tendemos a señalar a los de afuera. Pero ¿qué de nosotros? Las acciones, nuestra vivencia, ¿proviene de Dios o proviene de los hombres? Proviene de la carne. No. Si vas a los católicos, pues ni digas. A ellos no les importa saber si Juan Dieguito viene de Dios o no. Lo importante es que celebren y que tomen muchas caguamas para... ¿no? Eso es todo. ¿A poco no? Pues eso les importa. No les interesa si viene o no de Dios. Ni se dedican a investigar. Pero muchas veces, sí, le digo, le echamos a ellos. Pero ¿qué de las cosas que a veces hacemos, los que decimos que somos cristianos, provienen de Dios o provienen de los hombres? Provienen de la carne. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no estaban interesados en la verdad, ni tampoco estaban interesados a contestar esa verdad. Lo único que les importaba era servir a sus propios intereses, recuerden. Por lo que se mostraron opuestos a la autoridad de Dios, actuando solo conforme a las intrigas y astucias de los hombres. Habían maquinado como hombres. Y así hay muchos que maquinan cosas, pero como hombres, para hacer caer a otros. Hermanos, vamos sobre el final. Con este estudio hemos visto que la verdadera autoridad se recibe de parte de Dios. Por ese camino de humillación, por ese camino de obediencia, por ese camino de santidad, no de otra manera. La autoridad que ofrece el diablo, porque también ofrece, es una trampa para poder llevar a las personas al despeñadero, para poder llevarlos a la muerte eterna. Eso es lo que ofrece Satanás. Así que tú decides quién quieres que tenga autoridad sobre tu vida. Porque no me digas que tú te manejas solo o sola. Hay alguien que te maneja. Hay alguien que te ha delegado autoridad para que hagas lo que hagas. Pero tú decides. Hoy es un buen día. Tú tienes que decidir. Sabes que la autoridad del diablo es una trampa. Porque cuando estés hundido, él no tiene misericordia. Se va a burlar de ti. Y te va a decir, ahí es donde te quería ver hundido. Pero el Señor tiene misericordia. Y cuando dices, yo quiero que tú tengas autoridad sobre mi vida. Cuando tú te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, aunque tropieces y te caigas, Él te va a decir, hijo, hija, aquí está mi mano de misericordia sobre tu vida para levantarte. Pero depende de ti el que puedas tomar esa decisión. Ya vimos aquí, la autoridad viene de los hombres o viene de Dios. Y cuando digo de los hombres, ¿quién es el príncipe de este mundo, de todos? Pues ya saben de dónde viene. Tú tienes que decidir. Yo no puedo hacer más que eso. Porque si tú no decides tener una verdadera autoridad sobre tu vida, que es Cristo Jesús, entonces déjame decirte que al igual que estos judíos, que eran muy relevantes, muy inteligentes supuestamente, serás desechado para siempre. Porque es lo que pasó con ellos. El juicio de Dios vino sobre ellos por no querer reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías. Porque cuando alguien llega a Jesucristo con honestidad, con sinceridad, buscando una respuesta a sus preguntas, puede estar seguro que recibirá una respuesta adecuada a sus necesidades. Pero si llega sin arrepentimiento, pero si llega con mentiras, si llega con falsedades, Jesús tiene la libertad, la plena libertad de no responder absolutamente nada. Porque Él es Dios y Él no se deja llevar ni por sentimentalismos, ni por lágrimas de nadie. Él quiere un verdadero corazón arrepentido. Por eso cuando Jesús no responde a nuestras oraciones, una de las causas puede ser la falta de arrepentimiento. Y es ahí donde tenemos nosotros que regresar. Es ahí donde tenemos que volver y decir, tengo que entender de que no estoy arrepentido como debería ser.
Por eso, hermanos, volvamos a Dios con todo el corazón, arrepentidos de nuestros pecados, y Él nos dará la respuesta adecuada a nuestras peticiones. Porque aunque cuestiones a Jesús, aunque cuestiones a Dios con tus actitudes, déjame recordarte que Él sigue teniendo la última palabra. Y esto se llama autoridad.